Va, eguerdión, hasiko gara mesedez. Bueno, primero, bueno, como veis, la presidencia no es la habitual. Me ha tocado, pues, por motivos de salud. Ignacio está ya bien, pero le han pedido que mantenga el confinamiento hasta el lunes. Por lo tanto, le voy a sustituir yo y os pido un poco de clemencia, paciencia y comprensión. ¿Vale? Bueno, comenzamos. Primer punto del orden del día es la propuesta de aprobación del acta de la última sesión, si procede. No sé si hay alguna cuestión al acta. Si no es así, la damos aprobada por unanimidad de los presentes. El siguiente punto, casualmente, es la propuesta de aprobación de la modificación presupuestaria en Guecho Quirola para la financiación de la subvención nominativa a favor de la Asociación Ciclista Punta Galea para las celebraciones del 75 aniversario internacional de Punta Galea del circuito. Pasó en el Consejo Rector del mes pasado, si recordáis, bueno, debe ser el trámite del procedimiento correspondiente. No sé si tengo que explicar algo más de lo que se explicó en aquella ocasión. Si no, pasamos a su votación. Sí. Soilik, oitxe, bideoak daukagunez eta hori registrauta geratu dadia, guke abstenitu gara eta saltzeko bakarrik bere momentuan esan genuen, ados gaude diru laguntza hau ematearekin, ez gaude ados diru laguntza hauek izendunak izatearekin. Hortik dator gure abstentzioa. Pues no me dejas otro remedio que volver a explicar lo mismo que expliqué en el Consejo Rector, que creemos que estas subvenciones tienen que ser nominativas porque no existen motivos objetivos comparables entre diferentes aniversarios de eventos o aniversarios de creación de clubs. Nada más, para no enrollarme. Vale, pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Listo? Vale. Siguiente punto es la dación de cuenta de diversos decretos de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias. No sé si hay alguna pregunta sobre cualquiera de las modificaciones. ¿Alguna pregunta? Vale, pues pasamos al siguiente punto, que es información general. No sé si las áreas adscritas a esta comisión tienen alguna información correspondiente. No, pues vale. Quinto punto, ruegos y preguntas. Y en primer lugar existe un escrito del Partido Popular que si queréis proceder a leer, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes. El Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe acerca de los proyectos dependientes de las áreas de esta comisión que afecten a Guecho, que forman parte de los 60 mandados por el Gobierno vasco para solicitar ayudas europeas. Bueno, hemos presentado esta pregunta en el resto de comisiones, se nos ha contestado, pero bueno, mantenemos la pregunta. Vale, yo voy a responder exactamente lo mismo, así que procedo a la lectura. Estamos hablando de un documento de trabajo enviado por el Endacari, el presidente del Gobierno, con fecha del 12 de agosto de 2020, que recopila una relación inicial de proyectos tractores para dar respuesta a las demandas de la Unión Europea e identificación de proyectos que correspondan a los ámbitos de transición tecnológico-digital, energético y medioambiental y de la recuperación económica y el empleo, desde una perspectiva de cohesión social y territorial. Un marco de recuperación y resiliencia que, como ha dicho el consejero de Hacienda del Parlamento, se concibe como una herramienta fundamental para convertir los retos de la pandemia del coronavirus en una oportunidad de recuperación económica y de crecimiento sostenible e integrador. El Gobierno vasco ha presentado, por lo que todas y todos sabemos, un documento borrador, un listado de trabajo con diversos proyectos derivado de la identificación de proyectos públicos interdepartamentales e interinstitucionales, así como público-privados que puedan encajar en el marco establecido en el mecanismo de resiliencia y recuperación. Un texto que, sepamos, no se ha presentado en Europa, sino que se ha remitido como un documento de trabajo al Gobierno español. Y cuenta con proyectos tractores, tanto institucionales públicos como privados, de interés para Euskadi, para Vizcaya y, como no, para Guecho. Todo lo relacionado con transición energética, transición ecológica medioambiental, transición tecnológica digital, las infraestructuras de movilidad unidas a la transición ecológica y la digitalización o la generación de empleo y cohesión territorial y, por supuesto, la salud, son cuestiones que evidentemente van a afectar a Guecho unidas a la recuperación de esta pandemia. Guecho, por supuesto, va a estar en todos los ámbitos donde se trabaje la recuperación y la resiliencia. Y será el Gobierno vasco y el Endacari quien informe del desarrollo de este documento de trabajo.
Y yo solamente quiero añadir que si tenéis interés en esa cuestión, pues el otro día ha salido un articulito en un periódico dominical donde habla un montón sobre ese asunto. Sí que es cierto que no son las cuestiones correspondientes al gobierno, pero al gobierno vasco, pero hasta ahí puede contar. Porque no sé más, quiero decir, no es que pueda... Bueno, agradecemos la contestación. De todas maneras, entiendo, lo lógico es que la alcaldía o el equipo de gobierno hayan hablado con el gobierno vasco y con Diputación, que al final son, bueno, lo ha enviado el gobierno vasco, pero muchos proyectos son con Diputación, pues para conseguir que en Guecho, ya que somos de Guecho, pues en Guecho haya proyectos. Entonces, queríamos saber también si desde el equipo de gobierno ha habido conversaciones con el gobierno vasco, pues para, bueno, no solo antes de que se presentase este listado, sino posteriormente. Gracias. A ver, yo por aclarar una cuestión, es evidente que no podemos decir qué proyectos tenemos en Guecho para ir allí porque no sabemos las condiciones en las que hay que presentar los proyectos, no sabemos el límite de financiación, no sabemos los objetivos principales, no conocemos cuál es la relación, si tienen que tener relación público-privada, si tienen que trabajarse de manera interinstitucional, interdepartamental, como he dicho en la explicación. Es muy difícil, con la documentación existente ahora mismo y con la información disponible, con información veraz disponible, es muy difícil decidir qué proyectos se pueden incorporar ¿cómo se llama? a esta financiación. Y, hombre, yo creo que cualquiera que pueda ver el plan de legislatura, una vez que se establezcan los criterios, podrá decir, oye, ¿por qué no habéis puesto este? ¿Por qué no habéis puesto el otro? Pero más allá es que, como he dicho, es un borrador lo que se está trabajando. Cuando se establezcan los criterios, creo que seguramente nosotros desde Gobierno y desde la oposición podrán decir qué proyectos se sugieren o se decide presentar. Vale, paso a la siguiente pregunta, que es un escrito del Elkarrekin Podemos, que plantean dos preguntas que yo creo que algunas ha tratado ya en anteriores comisiones y, bueno, plantearlas, vale. Sí, las leo. Bueno, la primera era de ayudas al sector hostelero. Hay en algunas ocasiones que las metemos por doble porque creemos que puede haber distinta competencia. Solicitamos conocer si se están evaluando de nuevo ayudas directas para este sector, dado que se está viendo directamente afectado por las nuevas medidas implantadas desde el Gobierno vasco, así como revisión de posibles bonificaciones para hacer más llevadero el pago de las tasas de cara a los próximos meses, incluyendo la referente a terrazas. Que sabemos que se ha acordado en el Pleno dejar al 50% de cara al 2021, pero como le he comentado antes al responsable del área de promoción económica, creemos que se puede estar quedando ya corta esa medida y, bueno, para saber si se está planteando también desde el área correspondiente de cuentas, de organización o de Hacienda, algún tipo de reunión, de medidas, si se está adelantando algo en este sentido. A ver, yo, no estando Ignacio aquí, no te puedo contestar con precisión a esta pregunta, pero de todas maneras se ha debatido en la Comisión de Ciudadanía, ¿cómo se llama?, de forma importante, y cualquier decisión que se tome en el área de promoción económica tendrá que ir supervisada, por lo menos también por el área económica. No lo sé cuál es la situación ahora mismo, y sobre la otra pregunta te voy a contestar más o menos lo mismo, pero anda, de acuerdo. Vale, la segunda era sobre la tasa de basura, como consecuencia de los días de huelga de Covidrio a lo largo del mes de octubre y que no parece que no se ha llegado a ningún acuerdo. Desde el día 2 de noviembre, además, han declarado en huelga indefinida, afectando de lleno a la recogida de vidrio en Guecho. Bueno, preguntábamos si se iba a cobrar la tasa referente a los días de huelga de octubre y el periodo de noviembre, pero en realidad a esa pregunta en concreto, cuando se nos respondió, lo que sí que queríamos incidir era en lo que se comprometió la concejala de territorio, que era hacernos llegar el tema de las cláusulas sociales y el convenio suscrito. Entonces, bueno, queríamos dejar esa petición, ese ruego, porque se nos comentó que se nos iba a enviar y no lo hemos recibido, para saber cómo está este tema. Sí, efectivamente, en el mes pasado estuvimos hablando en la Comisión de Territorio, salió esa pregunta y nos dice lo de las cláusulas sociales. Nosotros ya hemos dicho que no es un convenio directo nuestro, sino que es a través del Gobierno vasco y entonces lo que hemos hecho ha sido solicitarlas. No las tenemos y por eso no las tenéis vosotros tampoco. Nos las hemos podido hacer llegar porque nosotros tampoco no las hemos recibido. ¿Vale? Vale, muchas gracias.
Vale, si no hay ninguna cuestión más, pues es que ricasco. Vale, vale, venga. Habéis hecho la primera, ¿no? Está hecho todo, la pregunta de partida está hecha todas. ¿Están hechas todas? Sí. Entonces ya no hay más. ¿De la ciudadanía no hay? Preguntas de ciudadanía no hay. No tengo ninguna. Pues ya está. Ah, no, de eso no. Ya está. Venga.